Acción, FINEC, Dirección Nacional. Bueno, continuamos aquí en el capítulo de la gente más feliz de la Tierra. Nos van a encontrar en Facebook para que nos vean en vivo y los escuchen inclusive por Medio Génesis. Búsquenos ahí en Facebook que van a escuchar el programa e inclusive nos van a ver. Así que bueno, presentamos a Luis. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis Porcili, tengo 60 años, estoy casado con María Esther hace 43 años, 4 hijos, 12 nietos. Mi adolescencia, mi niñez no fue fácil, no fue nada simple, la verdad que tengo un pasado bastante complicado. Siempre creía, ¿no?, de que la felicidad no existía, por mi pasado, ¿no?, que eso era solamente una novela. Me crié en una familia de clase media, mi padre era ferroviario en ese tiempo, y nunca me faltó nada. Yo siempre digo, ¿no?, y esto no es con ánimo de justificarme, sino que nadie nace delincuente, nadie nace drogadicto, nadie nace ladrón. Si no algo pasa y claro, algo sucede para que tomemos esa decisión. En mi caso fue, bueno, yo a la edad de 7, 8 años yo venía del colegio, vivíamos en el campo, en un pueblito que se llama San Andrés de Giles, acá a unos kilómetros de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y me crié en una zona rural y recuerdo que mis hermanas iban a la tarde y yo iba a la mañana al colegio y vine del colegio, llegué a mi casa, a mi hogar y empecé a buscar a mi madre en la casa, ¿no es cierto? Y no la encontraba, así que revisé habitación por habitación y me tocó abrir la puerta de la habitación de mi madre, de mi padre, y encuentro a mi madre manteniendo relaciones con una persona que no era mi padre. Qué bárbaro. Así que cerré esa puerta, me dio mucha bronca y ira, y me fui a la casa de este varón, ¿no es cierto?, que vivía cerca, y le rompí toda la casa, le robé, le hice un montón de cosas. Ahí entró eso en mi vida, que después me di cuenta. Mi padre se entera de esa situación y me pegó mal, me molió a palo. Bueno, yo pero nunca... ¿Se enteró de que habías hecho daño a la casa de ese hombre? Claro, se enteró eso y me preguntó por qué lo había hecho, y bueno, yo no le comenté nada, y bueno, eso quedó en mi corazón. Y ahí empezó mi vida, ¿no es cierto?, a hacer lo malo. Una rebeldía que te agarró. Una rebeldía, pero fatal. Así que empecé a hacer cosas malas, empecé a robar, empecé a hurtar, empecé a fumar, empecé a rebelarme con todo, ¿no es cierto? Y sin que nadie supiera eso. De ahí nos vinimos a Buenos Aires, ¿no es cierto?, un poco más cerca, y ahí me empecé a relacionar con personas más grandes que yo. Ya tenía 15 años yo, y comencé a tener una doble vida. De día iba al colegio y de noche, ¿no es cierto?, hacía las cosas, la travesura, ¿no? Mi padre nunca lo supo hasta que, bueno, a la edad de 17 años, ¿no es cierto?, año 76, una época dura, ¿no es cierto?, y época de dictadura, claro. Caigo preso por primera vez. Así que mi padre se relaciona, porque era el jefe de él, era un teniente coronel del ejército, lo va a ver para que me saque de la comisaría, pensando de que yo había caído porque no tenía documentos, por esa... Nunca claro, se imaginó... Lo que menos imaginaba tu padre, ¿no? Claro, de que tenía un hijo, el único hijo varón, le había salido un delincuente, ¿no? Así que viene, ¿no es cierto?, a sacarme de la comisaría, y el comisario le explica y le dice de que yo ya andaba robando, que era un delincuente. Si quiere se lo doy, le dice, ¿no? Pero entonces este hombre dijo, no, yo no saco delincuentes. Yo pensé que él había caído por otra situación. Así que sale y se enfrenta a mi padre y le comenta, ¿no?, lo que yo le estoy comentando. Y mi padre, la verdad que lo tomó muy mal, salió de esa comisaría, ¿no es cierto?, y se tiró bajo las vías del tren y se mata. ¿Ese mismo momento? Sí. Fue algo
tremendo, la verdad que a esa edad yo estaba detenido, me habían trasladado a la primera de San Martín, cuando me dan la información, la verdad que fue tremendo. Yo recuerdo que me llevan, ¿no es cierto?, a mi casa, a mí me sientan en una silla, bueno, todo un tema, ¿no?, bastante doloroso, con 2 policías atrás, posado, mi familia me saludaba, algo durísimo. Y después ir al cementerio, esposado, ir a la iglesia, y bueno, lo único que quería yo, sinceramente, sí, René, en ese tiempo era quitarme la vida. Me imagino, ¿no? Tanta carga, tanto sí, conflicto. Un dolor muy, muy grande, tremendo, en mi corazón, no podía entender, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad que no lo pude hacer porque estaba muy bien cuidado, porque sabían de mi decisión, ¿no? Porque estaba muy mal, muy quebrado. Pero lejos de mí de cambiar, ¿no es cierto? O sea, eso, por ahí una persona dice, bueno, la verdad que esto le habrá chocado y... Ahora le va a ayudar a un cambio, ¿no? Pero... a haber un cambio, ¿no? Uh-huh. Pero yo siempre digo que cuando uno no tiene un encuentro con Jesús, es muy difícil dejar, claro. Dejar la droga, dejar el alcohol, dejar el robo, o sea, es muy difícil cuando eso entra a nuestro corazón, ¿no? No hay psicólogo, no hay psiquiatra. Uh-huh. Yo pensé que cuando me pasaron esas cosas, yo pensé que eso no iba a cambiar, que eso me iba a acompañar durante toda la vida, esa tristeza, ese dolor. Así que bueno, salí al tiempo, ahí conocí a mi esposa, María Esther, le expliqué, ya tenía decidido lo que iba a hacer, ya había tomado la decisión de no cambiar, o sea, estaba muy resentido, mucho odio. Y eso no me llevó a... porque nunca maté, nunca violé, pero no me hace ni mejor ni peor, o sea, pero me hizo a que yo me preparara para hacer cosas grandes, ¿no? Y bueno, y así comencé a incursionar, ¿no es cierto?, a hacer en la época del 90, ya bueno, con un poco más de edad, empecé a incursionar y a robar salideras, hacíamos salideras, robaba blindado, era pirata del asfalto, o sea, lideré una de las bandas más organizadas de la época del 90, en cual me dediqué a robar bancos, y yo me acostaba y me levantaba con esa tristeza y ese dolor, ¿no? Yo digo siempre que, y esto no lo hablo con ánimo de vanagloria, no, yo estoy arrepentido de todo eso, ¿no? Pero yo todo lo que tocaba lo convertía en oro. Pero cuando yo me acostaba, en mi mente, en mi corazón, había una gran tristeza. Claro, porque no era que venía algo de Dios, ¿no? No, yo o sea, con Dios estaba peleado. Peleado, claro. O sea, yo estaba peleado. La tristeza mía era de yo no podía sacar de mi mente la muerte, el suicidio de mi padre. Claro. O sea, ese era el problema mío. Imagino. Yo me levantaba, me ponía máscaras, una sonrisa, todos querían estar conmigo, que contara, bueno... Y así pasaron los años, ¿no es cierto? Y bueno, mi madre se había apartado de las cosas de Dios, bueno, comenzó a tener una relación nuevamente, a ser una mujer de oración, ¿no es cierto? Pero a mí me hablaba y yo disparaba de eso. Así que pasaron los años, ¿no es cierto? Yo caigo detenido por el robo a un banco en Paso de los Libres, Corriente, y soy detenido ahí 3 años y 6 meses. Ya habían venido mis hijos, ¿no es cierto? Ya tenía 3 hijos y bueno, y así pasamos, ¿no es cierto? Pasaron los años y bueno, vinieron Mauricio, que bueno, hoy tiene 26 años, y fui condenado, ¿no es cierto?, por ese robo a 12 años de prisión. Bueno. Apelamos, ¿no es cierto? Se apeló, yo pude lograr la libertad. Así que y al tiempito, ¿no es cierto?, me detienen nuevamente por otro robo. O sea, lejos de Dios era imposible, un cambio, una transformación. Claro. Era tremendo lo que yo vivía. Así que bueno, me detienen, me llevan a Devoto. En Devoto, bueno, fallece mi madre falleció. Y bueno, nuevamente estando detenido, ir al velorio, o sea, era remover todo de vuelta. Claro. O sea, más tristeza, más dolor, más angustia. Yo sinceramente, René, yo pensé que mi vida iba a terminar en algún tiroteo o
o suicidándome. Algo malo, claro. Sí, porque yo no quería... a los 2 meses que fallece mi madre, mi hermana Marta muere de cáncer, mis 2 sobrinos fallecen. O sea, yo tenía más familiares en el cementerio que vivos, o sea, y yo sabía que cuando salía ya no lo iba a ver más. Claro. O sea, era algo bastante complicado, ¿no es cierto? Así que bueno, me detienen nuevamente, como te dije, me trasladan, ¿no es cierto?, a la unidad 7 de Resistencia, Chaco, en cual yo tenía que pasar casi 12 años de mi vida en ese lugar. Y bueno, ahí ocurrió algo, acá en Devoto, antes de ser trasladado al Chaco, ocurrió algo que la verdad que eso cambió y pude entender muchas cosas. El cambio, ¿por qué? Porque ahí pude conocer al ser más hermoso y más precioso, que se llama Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿me permitís un segundito? Sí. Vos contaste ahora cómo eras antes de conocer a Cristo. Era todo lo que estás contando, todo lo que te sufriste, toda tristeza, esa angustia, ese deseo de no vivir. Vamos a pasar dónde nos pueden encontrar para... y después, lo interesante, me encantaría que después que pasemos estos avisos, nos cuentes cómo es tu nueva vida, que es lo más importante, ¿no? Es lo más importante. Es lo más importante. Pasemos las redes sociales, así Sí, sepan dale. dónde encontrarnos. Como lo dije antes, nos van a encontrar por YouTube en Medio Génesis. Ahí van a encontrar todos los programas grabados del año 2018, parte del 2019 y ya próximamente el año 2020. También en las redes sociales nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter. Y lo repito nuevamente, por Facebook, por Medio Génesis van a poder entrar, nos van a escuchar y nos van a ver. Después tenemos una página oficial que es finepargentina.org FINEP. Bueno, vamos a Muy ir. bien, gracias, Gustavo. Vamos a continuar escuchándote, porque creo que esto es lo más importante ahora, ¿no? De que uno, sí. Por eso decimos siempre, viste, que hay un antes de Cristo y después de Cristo. Y siempre digo esto, agrego un poco más yo, de que el mundo, aún incrédulo, habla antes de Cristo y después de Cristo. La historia se partió en dos, ¿no? Exactamente. Y así también Dios se manifiesta en nuestras propias vidas, de cómo ese hombre que murió por amor hacia nosotros, digamos, y simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo. Como dije al principio, la buena noticia es de que conozcan a Dios a través de Jesucristo. Por eso queremos escucharte esta parte ahora. Sí, René, porque hay algo que, sinceramente, yo no estaba en mis pensamientos, ¿no? De que podía existir la posibilidad de un cambio. Yo pasé por cientos de tratamientos, yo estuve muchos años privado de mi libertad, y en cada lugar que estuve pasé por muchos tratamientos psicológicos, psiquiatras, para ver por qué, claro, cómo venía, y nadie me dio una solución. Yo pensé que la solución es porque si alguno piensa de que una cárcel o una condena va a cambiar a una persona, está equivocado. Totalmente. O sea, yo soy testimonio fiel de que el único que cambia y transforma una vida se llama Jesús. Se llama Jesús. Yo estaba condenado a 12 años de prisión, no podía gozar absolutamente nada, ningún testimonio, no podía gozar nada. O sea, tenía que cumplir esa condena. Pero 6 años antes, después de tener este encuentro que hablé, que sentí que la presencia de Dios estaba en mi vida, que era real, que Dios era real. ¿Y eso lo escuchaste en la misma cárcel? En la cárcel. A mí no me habló ni un sacerdote, ni un pastor. Yo recuerdo que cuando estaba en Devoto yo caí de rodillas, fui a un lugar, caí de rodillas, y empecé a pedirle perdón a Dios. ¿Mirá? O sea, fue natural, o sea, no es que nadie me dijo lo tenés que hacer de esta manera. Sí. Yo sentía de que había llegado, o sea, que ya no daba más, que había tocado fondo. Y que te integraste, dijiste, no tengo salida de ahí. No tenía salida. Claro. O sea, había probado de todo. Y doblé mis rodillas y me puse a pedirle perdón a Dios y comencé a llorar. Y bueno, y ahí comenzó, ¿no es cierto?, Dios a tratar a mi vida. Y yo empecé a creer de que Dios existía, de que Dios era real. Porque lo que yo tenía en mi corazón no lo sabía nadie. Claro, me imagino. Y eso salió. Yo se lo entregué, salió eso. Claro, eso es lo que te atormentaba vos de alguna manera. O sea, ahí fue mi cambio. Su liberación. Mi liberación fue esa. Claro. O sea,
Entonces, bueno, empecé a hablar con Dios y por ahí alguno escucha y dice, está medio loco, la reja lo... No, empecé a tener diálogos con Dios, empecé a hablar con Él y le dije a Jesús, le dije, si tú abres esas rejas, yo voy a salir a hablar de tu grandeza. Y te estoy hablando, René, que tenía 30 años de ser un delincuente. 30 años. 30 años siendo un delincuente. O sea, que no es que pasé por un lugar y me encontré algo, no, yo era un profesional de eso. Sí. Pero tuve ese encuentro con Dios. Así que a los 15 días de decir esas palabras, viene un guardia cárcel y me dice que estaba mi libertad. Qué bárbaro. Ni yo lo podía creer. Seguro. Así que bueno, subí arriba, recuerdo que todos se reunieron ahí y me preguntaron qué pasó, qué no pasó, y ahí le ¿Quién conté. es tu abogado? Te decía, Claro, ¿no? ¿quién es tu abogado? Entonces yo le expliqué, le dije, mire, le digo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, ya antes de salir yo ya estaba hablando de la grandeza de Dios. Claro. Así que bueno, salí y me encontré, ¿no es cierto? Mi familia no creía nada, mi familia no me creía de mi cambio, de mi transformación. Es que es lógico, ¿no? Claro, Que- mis hijos me habían visto siempre de la misma manera. Claro. Y bueno, por fuera era la misma persona, pero por dentro había un cambio. Yo ya no quería ser el mismo. Y yo sabía que esa era la oportunidad que tenía. Yo lo sentía en mi corazón, que había hecho ese clic. Ya no estaba más triste, ya no estaba más con ganas de quitarme la vida. Era otra persona. Otra persona. Luis, perdóname que te interrumpa, ¿no? Para los oyentes, más que nada, que están escuchando, ¿vos saliste antes que se cumpla la condena? ¿Cómo se dio que te...? 6 años antes. 6 Eso- años antes. Eso para Por demostrar... eso es un milagro de Claro. parte Es de un Dios. milagro de parte de Dios. Eso para demostrar a los oyentes Claro. lo que hace Dios, ¿no? Era algo imposible. Sí. Era algo imposible de que yo pueda gozar de un beneficio. Impresionante, sí. Así que bueno, salgo y me encuentro cuando llego a mi casa, a mi hogar, me encuentro con mi casa como la había dejado. O sea, mi esposa tomando 5 o 6 pastillas para dormir, mi hija Laura casada con un pirata del asfalto, mi hija Fernanda casada con un drogadicto, y Mauricio con 10 años jalando posirrán y robando. Así encuentro mi hogar, así encuentro mi familia. Yo quería cerrar la puerta e irme, porque yo no podía entender de que, pero era lo que yo había dejado. Claro, es lo que había sembrado de alguna manera. Claro. ¿no? ¿Viste? O sea que era tremendo. Yo era una persona que nunca, o sea, yo andaba en los mejores autos, bajaba un avión, subía a otro avión, y encontrarme porque hoy le doy gracias a Dios que de lo que había hecho nada me había quedado. O sea, yo no tenía ni pelusa en el bolsillo. Yo sabía que no era fácil lo que tenía que enfrentarme en ese tiempo. Pero yo sabía que lo mismo que hizo Dios en mi vida lo iba a hacer en la vida de ellos. Así que comencé, ¿no es cierto?, a trabajar, comencé a hacer cosas. Nunca había trabajado, 40 años nunca había trabajado. Claro. Estaba muy peleado con el cemento, con la arena. Y comencé, ¿no es cierto? Digo, ¿qué hago? Algo tengo que hacer. Así que comencé a trabajar en pintura. Y bueno, y Dios empezó a trabajar en mi vida, empezó a trabajar en la vida de mi familia. Y no me mudé de barrio, no me mudé de casa. En el mismo lugar donde yo era una mala persona, un delincuente, hoy soy un hombre de Dios. Hoy saben que en ese lugar vive una persona que Dios la transformó y la cambió. Así que bueno, comencé y hoy tengo mi empresa, hoy trabajo, hago durlo, pintura. Y no solamente eso, sino hace 10 años estoy trabajando en las cárceles. O sea, tuve un llamado para las cárceles, en cual llevo el mensaje de salvación y le voy a decir a estos chicos que se puede. Claro. ¿Por qué? Porque sos un testimonio viviente del Testimonio cambio, ¿no? de que se puede. Claro. Muchas veces vemos y condenamos, ¿no es cierto?, a esas personas que están ahí y salen peores. Si no tienen un encuentro con Dios, salen peores. Así que el trabajo que estoy llevando adelante, que hace más de 11 años, ¿no es cierto?, en cual acá en José León Suárez, en San Martín, en la unidad 47, 46, 48. ¿Y qué haces ahí vos cuando vas ahí a la cárcel? ¿Cómo te manejás con ellos? Y ahí, bueno, ahí entramos, bueno, le damos la posibilidad de que ellos puedan sanar de la forma que yo sané lo que me pasó con mi madre, ¿no es cierto? Muchos de los que están ahí pasaron por niñez, o sea, o fueron abusados, o fueron
maltratados, ¿no es cierto? Y están ahí, ¿no es cierto? Y bueno, entonces le damos la posibilidad de que puedan conocer a Jesús para que pueda sanar las heridas de su corazón, que es el lugar donde nadie puede entrar si no es el Espíritu Santo de Dios. O sea que le damos la oportunidad de esa, le damos la oportunidad también de que trabajen, de enseñarle un oficio, dentro de las posibilidades que podemos, porque no somos Estado. O sea, yo muchas veces, chicos que salen, le doy la posibilidad de que trabajen, porque si tienen antecedentes no consiguen trabajo. Claro, es Entonces muy difícil es un trabajo, claro, insertarse en la sociedad para ellos. Exactamente. Y lamentablemente, y esto yo estoy muy lejos de la política, ¿no? No nos preguntan a nosotros. Nosotros por años vamos a las cárceles y le estamos entregando una salida. Y es gratis. No es que le cobramos, no es que a mí me pagan para ir. Yo dejo de trabajar para ir a decirle que se puede. Pero no te llaman para decir qué es lo que debemos hacer en esta parte, ¿no es cierto? Porque el problema es cuando ellos salen. Mientras están adentro tienen todo. Sí. Tienen alimento, tienen un montón de cosas. Sí, pero igual, Luis, me imagino estar privado de la libertad, ¿no? Que es el don más preciado del ser humano, estar encerrado, ¿no? Sí, pero el encierro espiritual, el no conocedor, es el peor de los encierros. Claro, yo conozco a muchos, yo esto lo hablo mucho, yo conozco a muchos que están en libertades físicas, pero están en prisiones espirituales. Ese que está en prisión física en un momento va a salir. Pero el otro no. El otro por vida a veces están en prisiones espirituales, en drogas, en alcohol, en pornografía, en robos. O sea, son prisiones. Sí, prisiones que no pueden salir. Por eso cuando viste que al principio dijimos que solamente Dios puede hacer al hombre feliz. Exactamente. No hay otra forma. Entonces cuando yo salí y conocí a este Jesús, este Cristo, comencé a experimentar la felicidad. Hoy tengo mi familia hermosa, una familia preciosa, mis hijos, todos son personas de bien, de trabajo. O sea, el testimonio no es solamente mi vida, del cambio, de la transformación, sino también de mi familia. Luis, lo primero, ¿no?, que por lo que vos estás contando y por la experiencia que uno ha adquirido en este tiempo que estamos tratando de llevar el mensaje, es de que lo primero, cuando Dios te restaura, lo primero, inmediatamente lo que Dios restaura es tu hogar. Mi hogar, mi familia. Tu familia. Porque es lo más importante de una sociedad. Claro, pero yo te iba a decir algo, René. No puede haber una restauración si antes no hay un arrepentimiento. Sí, obvio, claro. Yo me enfrenté, cuando salí, sin saber, me enfrenté a una radio donde en Paso de los Libres fue un lugar donde robé 2 bancos. Me dieron la oportunidad de una radio donde la escucharon 200.000 personas de esa ciudad, donde todos sabían quién era Luis Porcilli. Me enfrenté a esa radio y lo primero que hice fue pedirle perdón. A cada uno. A la sociedad. A la sociedad en sí. Ahora, que lo acepte o no lo acepte de aquel lado es un problema de ellos. Yo verdaderamente lo hice y lo hago de corazón. Claro, la evidencia está a la vista ahora, porque por lo que estás haciendo. Seguro. Si no hubiera habido arrepentimiento, no puedes hacer lo que estás haciendo ahora. Exactamente. Entonces, cuando vos perdonás, y estás abriendo la oportunidad que Dios pueda restaurar tu vida. Si no hay perdón, no hay restauración. Tiene que haber un arrepentimiento. Yo hoy cuento esto, a veces me cuesta por ahí tocar el tema de mi pasado, no porque me cause algún dolor algo, sino porque por ahí es como que se le pone más interés en eso que en lo de hoy. Y no. No. Digamos, las dos cosas tienen sentido. Claro. Porque vos no podés experimentar un cambio si siempre fuiste una buena persona. Exactamente. Pero esta organización lo que hace es eso. Buscar a las personas que tienen ese tipo de conflictos, llevar el mensaje, o sea, salir de las 4 paredes de una iglesia. Sí. Yo, de hecho, me congrego, no es que estamos hablando más de la iglesia. No, yo también. Pero Jesús dijo, el templo son ustedes y el templo sale a la calle. Llevar el mensaje afuera. Claro. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Por eso digo que esta organización... A mí me preguntan mucho, René, mucho los chicos ahí adentro. Dicen, nosotros no hallamos qué hacer para salir de acá. Y usted viene y se encierra con nosotros horas, porque yo a veces 2 veces por semana a las unidades. Dejo mi trabajo y voy. Entonces me dice, ¿qué lo trae aquí adentro? Es el amor de Dios hacia ustedes. La misma misericordia que Dios tuvo contigo,
Por eso hay una palabra que dice que de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. Debemos ser agradecidos, ¿no? Y ahí nace toda la bendición de Dios. Porque no existe un verdadero cristianismo sin prójimo. Claro. No existe. Sí, no existe. Entonces, cuando Dios cambia nuestras vidas, como ha cambiado tu vida, como ha cambiado la mía, ¿verdad? Como la de Gustavo y de Juan Manuel y como otros tantos, hay un acercamiento con Dios de tal manera que empezamos a tener la mente de Cristo, empezamos a pensar como Dios piensa. Y lo primero que Dios nos pone, tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo en tu casa? Tu mujer, tus hijos, tus obreros, donde estás, cuando vos estás trabajando, ellos son tu prójimo. Y cuando uno tiene ese concepto de Dios, puede aplicarlo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, viste, el Padre dice, venga a tu reino. Hay leyes espirituales que yo no las conocía antes, entonces no podía aprovecharme de esas leyes, porque Dios, lo único que siempre decimos que nos regala es el regalo de la salvación. Es por gracia, es por amor, pero después Dios nos da recompensa. ¿Y eso a dónde lo aprendemos? En la Escritura. Claro. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma. Por eso a veces... Claro, pero no solamente en la Escritura, nosotros podemos ser buenos lectores de la Biblia, Sí. ¿no es cierto? Pero si no la ponemos por obra, estamos en un problema. Seguro. Es vivirla. Claro. Es vivirla. Dice que al principio dijimos, ¿por qué Jesús, me preguntaba, yo no usó ningún religioso? Claro. ¿Por qué él tuvo que, digamos entre comillas, perder 3 años enseñando a hombres comunes y corrientes que conozcan a Dios a través de él? Claro. Y la respuesta es lo que estamos diciendo, Sí. ¿no? Que conocen la Escritura de memoria, saben todo, pero no pueden practicarla. Claro, la práctica. Entonces, por eso esta organización a mí me encanta de transmitir estas buenas noticias, porque es la misma ministerio de Jesucristo. Y eso me emociona a mí, porque después de tantos años, ¿no? Claro, sí, que sí. ese deseo de las personas comunes y corrientes, que Dios llame a hombres comunes y corrientes a llevar este mensaje, ¿no? No, seguro. Y algo que quería aportar también, Luis, que vos dijiste en este testimonio tan lindo, que arrancaste de cero, saliste de la cárcel y tu familia destruida, no tenías trabajo, pero vos salías lleno del corazón de Jesucristo a enfrentarlo de otra manera. O sea, Dios te hizo próspero en todo. Claro, pero hay todo. algo que tenemos que entender esto nosotros. O sea, a mí me tuvo que hacer de nuevo. Me tuvo que hacer de nuevo. Fuiste en un hombre todo nuevo, sentido, un hombre totalmente. nuevo. O sea, yo, como siempre digo, yo caminé más que Kung Fu. Pero yo sabía que iba a venir eso en algún momento. Claro. Lo que pasa es que muchas veces, es lo que le digo a los chicos adentro, muchas veces nosotros somos bastante apresurados y queremos las cosas ayer, no hoy. Y tenemos que ser buen labrador, o sea, tenemos que esperar el tiempo. Claro. La Yo supe semilla, esperar el tiempo. Sembrar la semilla no es que al otro día... Claro. No, hay que No, esperar. hay que esperar el tiempo. Sí, sí. Yo le enseño a mis hijos y le enseño ahí a los chicos que tienen que esperar, saber esperar el tiempo de Dios. Dios no te trajo del mundo para que sufra, para que padezcas, No, obvio. pero somos apresurados. Yo supe esperar el tiempo de Dios. Sí. Que yo sé que lo que hoy tengo va a ser para siempre. Claro. Lo que Dios te da es para siempre. Las relaciones, todo lo que viene de parte de Dios. Dice la palabra de Dios, René, que la bendición de Dios no añade tristeza. Pero hay una cosa, Luis, también, que en mi caso, por ejemplo, o hemos aprendido mal o nos enseñaron mal, ¿no? De que a veces pedirle a Dios que Dios te va a dar. ¿Entendés? Y yo digo que lo hemos transformado a Dios en el chepibe. Pero si uno va a la Escritura, la sorpresa que encontrás es de que Dios no te regala nada, salvo el regalo de la vida eterna, como te dije, que Él nos da recompensas. ¿Por qué? Porque Él no puede violar sus propias leyes. Una de sus leyes espirituales, ¿cuál es? Que lo que sembramos, recogemos. Ahora, por eso digo, hemos aprendido mal y somos una máquina de pedir a Dios. Pero yo no te pido que me des una casa, te pido que esto... Y yo digo, ¿y cuál es mi responsabilidad? Por eso hay mucha gente, aún en las iglesias,
en nuestras congregaciones mucha gente frustrada, porque no llega a entender eso, que Dios no te regala nada. Y lo hemos transformado también a Dios, ¿por qué digo en el chepío? Porque le damos órdenes, lo hemos humanizado tanto. Yo siempre digo esto como un chiste, pero es una realidad. Digo, bueno, Señor, yo me voy de vacaciones, te pido que me cuide la casa. Y yo digo, me imagino a Jesús mirando de la azotea que no le roben a René. Es un absurdo. Él es Dios. Claro. ¿Entendés? Hay algo que Dios estipuló, ¿no es cierto? Y que se está pasando de moda, como quien dice, que es la oración. O sea, nosotros todo lo tenemos que hacer en oración. Si nosotros, supongamos, yo era una persona que no administraba bien, yo gastaba más de lo que tenía. Sí, sí. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Cristo, gastaba lo que no era mío. Me costaba nada. Pero cuando vine a Dios, cuando Jesús transformó mi vida, Dios me hizo un buen administrador. O sea, lo poco que que por ahí Dios recibo yo, capacita, claro, me multiplica. Claro. Me lo multiplica. Y así todo. O sea, yo para venir aquí y estar en la radio hoy, me levanté esta mañana temprano, oré, como oro siempre, y pongo en las manos de Dios, porque tenemos que ser hombres de oración. Sí, sí. Sí, sí. Ahí Pero, está. también le agregamos que a la oración hay que agregarle acción. Claro, porque oración. Vos oraste y si no venís acá, No, esa oración no te sirve de nada. Claro. O sea, a la oración automáticamente se le agrega acción, Acción. que es una fe viva, real. Sí. Entonces tiene que ver con lo que Dios manda, ¿no? Seguro, bueno, vamos a tener la oportunidad en muchos programas de explicarlo, cómo es esto de la relación con Dios, justamente. Sí, sí. Así que, muy lindo testimonio, Luis. Espero que muchos oyentes hayan escuchado Sí. lo que nos transforma a todos, Dios. Y estamos a disposición. Si tiene un familiar o alguien que está detenido o que está teniendo problemas, que se comunique, que no dude. Nosotros hemos salido, yo por lo menos en lo personal, salí del mismísimo infierno. Claro. El testimonio que estoy dando es el testimonio del poder de Dios. O sea, y eso lo podemos aplicar en la persona que lo ves en la esquina drogándose, el que le pega a la mujer, el que está todo el día en la computadora consumiendo pornografía. Lo que sea, para Dios nada es imposible. Claro. Sí, sí. Como dijiste vos, es el arrepentimiento, decidir, porque Claro. es una decisión personal. Claro, es la decisión que tenemos que tomar. Yo fumaba 3 atados de cigarrillos por día, René. Desde cuando tenía 12 años, pero yo pensé que nunca. Y lo pude dejar. Claro. Por eso son decisiones. Y tomé la decisión. Claro. La decisión de aceptar a Jesucristo, ¿no? Porque muchas veces uno se encuentra, Luis, con René lo hablamos también, con personas que se entreguen a Jesucristo y Jesucristo hace la transformación en ellos. Pero hay muchos que dicen, no, pero tengo que ser un buen padre, un buen amigo. Y sí, es algo simple, no es algo del otro mundo, no es nada difícil entregarse a Jesucristo. Pues eso es lo que nos pide Jesucristo, ser un buen papá, un buen hijo, un buen amigo. No es nada difícil, pero a muchos... Obviamente que eso, como también decimos, Sí, eso se practica. Exacto. Claro. Porque no es el cambio. Es vivirlo. Tu cambio no fue automático. No es que me acosté y bueno, me levanté y ya. Parecía el Arcángel Miguel, ¿no? Te lleva un proceso. Claro, que uno va caminando y va viendo todo eso, de que todo lo que empieza a producir empieza a ser bueno. Y entonces vos querés practicar mejor. ¿Entendés? Vos sabés, René, que yo siempre caro con los vecinos, porque era cada puerta era un agujerito para mirar a ver cuándo caía la policía en mi casa. Decía, en cualquier momento, porque no duraba mucho. Claro. Y habrán quedado con el ojito ahí nomás, porque gracias a Dios, Dios no me soltó, ni yo me solté la mano de Dios. Claro. Dios te bendiga, René. Bueno, esto es aquellas personas que nos han escuchado un poco más. Tuvimos la oportunidad de ampliar qué es lo que hace esta organización, ¿no? Esta organización de hombres comunes y corrientes, que hay millones de hombres en el mundo haciendo esto que nosotros estamos haciendo. Y sin cobrar nada, porque lo hacemos después de nuestra actividad de trabajo. Exactamente. ¿No? Así es. Y es lo más lindo que nos puede pasar, porque llegar a ser mediadores, porque simplemente somos eso, ¿no? De transmitir el mensaje. Otra de las preguntas, José, Gustavo y Luis, que me hacía siempre, ¿por qué Dios usó hombres para transmitir mensaje?
Pero él lo eligió así, Claro. ¿no? Sí, sí. Porque somos a imagen y semejanza de él. Sí, Somos ninguno de la nosotros máxima- nos imaginábamos hace años atrás estar en una radio hablando. Seguro. La verdad, Bueno, yo no, sí, no- sí. Pero por eso digo, este es el llamado, que es un ministerio que Dios nos llama, y produce una alegría, una satisfacción cuando un vos gozo. ves. Después voy a contar hoy no tenemos tiempo, cuando las personas que has orado por ellas te ven, te llaman, te dicen, la verdad le agradezco, no, usted agradezcale a Dios. Exactamente. Simplemente nosotros le dijimos que yo te voy a presentar quién te puede ayudar, Claro. quién te puede sanar, nada más. No, ahora no hay que creérsela, ¿no? Sí, Seguro. Porque sí, eso sí, es muy sí. peligroso. Así que bueno, al principio del programa hablamos de que nosotros tratamos de llevar las buenas noticias. Así es. Y la buena noticia era, dijimos también, de que en muchas iglesias hay un cartel que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a Dios si no es por mí. Eso lo dice Jesús. Así es. Y en el Evangelio según San Juan 1, 2 y 13, dice Jesús, que Jesús vino a los suyos, o sea, a los judíos, pero no lo recibieron. No recibieron. Pero a aquellos que lo recibieron, Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hijos. Porque hay una creencia que todos somos hijos de Dios. Claro. Y según la fe cristiana, si no aceptamos a Jesús, estamos complicados, ¿no? Exactamente. Hay que hacer la oración. Así que, si querés, Luis, nos podés guiar en una oración de aceptación. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el mundo espiritual se maneja a través de la palabra, que lo tenemos que declarar con voz audible, Sí. aceptando a Jesucristo. Si yo lo hice en la cárcel, y bueno, pasamos de ser creación, porque todos somos creaciones de Dios, pero cuando hacemos la oración de fe pasamos a ser hijos de Hijo de Dios. Dios. Ujú. Ahí donde estás en tu casa, repetí conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, te pido perdón te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis pecados. Te pido, Jesús, Te pido, Jesús, que me recibas que me recibas, y que anotes Y que anotes mi nombre mi nombre en el libro de la en el vida. libro de la vida. Te pido, Jesús, Te pido, Jesús, que me que bendigas, bendigas, me prosperes prosperes en todo lo que emprenda en este tiempo. todo lo que emprenda en este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado, Hijo amado. Jesús. Ok. Amén. Gracias, Luis. Bueno, él quiso esta oración, Gustavo, ¿qué Seguramente- produce, qué dice la palabra? Ha provocado una fiesta en el cielo. Alguien Esa. que estuvo escuchando y ha hecho esta oración, dice que Dios automáticamente está haciendo una fiesta en el cielo, porque alguien que no era de la familia de Dios ha pasado a ser de la familia de Dios. Así es. De una forma simple, sencilla, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y eso fue algo que cuando arranqué en Fraternidad y lo hice, me impactó a mí. Cuando me dijo René, provocaste tanto. Sí, sí. Tanto, bueno. Sí. Para aquel oyente que haya Sí, escuchado, claro, provocó sí. esto. Bueno, la verdad muy agradecido por este programa de la radio y como dijimos que es el capítulo de la gente más feliz de la tierra. A medida que vayamos avanzando en los programas que vamos a tener cada sábado, vamos a ir explicando cada vez más por qué somos la gente más feliz de la tierra. Bueno, muchísimas gracias Luis, gracias Gustavo, nos despedimos. Bueno, un gusto, René, y a las órdenes. Bueno, gracias oyente, gracias Luis, gracias René y hasta el próximo Bueno, programa. chao, chao. Hasta luego. Acción, CINEC, Dirección Nacional.